Bueno, esta es la segunda parte del video sobre el verbo. Una vez que ya aprendimos con anterioridad la definición de verbo, cómo buscar el paradigma verbal que nos determina a nosotros los verbos modelo, para saber cómo varían estos verbos según persona, número, tiempo y modo. Aprendimos también cómo utilizar el cuadrito de pronombres para poder determinar si el verbo está en primera, segunda o tercera del singular o del plural. Y hoy vamos a aprender cómo separar el verbo en dos, porque sabemos que el verbo tiene dos partes. Se puede separar en raíz o en desinencia. La raíz, por ejemplo, nos está diciendo el significado de la acción, el significado del mismo verbo. En cuanto a la desinencia, es la terminación de ese verbo conjugado. Nos está diciendo, nos indica las variaciones. Variaciones en cuanto a los accidentes verbales que habíamos visto en la clase pasada, en el otro video. Los accidentes verbales son persona, número, tiempo y modo. Bien. Ahora, para saber hacer esta actividad de separar en dos el verbo, simplemente el primer paso es buscar el infinitivo del verbo que vamos a separar. Bien, tenemos que tener en claro que alguna actividad va a decir separar el verbo en raíz y desinencia y nos va a tocar algunos verbos que ya están conjugados, como por ejemplo estudiaron, estudiaron. El primer paso me indica que lo que debo hacer es buscar su infinitivo. El infinitivo es el verbo sin las conjugaciones. Es el verbo terminado en ar, o ir. Entonces los infinitivos terminan en ar, o ir. En el caso de estudiaron va a ser su infinitivo estudiar. Este sería el primer paso, buscar su infinitivo. ¿Sí? Ahora, el segundo paso, lo que debo hacer ahora al infinitivo, sacarle la terminación que hablábamos antes, ar, o ir. Lo que queda se llama raíz. Bueno, decíamos entonces que el segundo paso consiste en sacarle la terminación ar, ir al verbo infinitivo, que en este caso le sacaríamos, en este ejemplo que dimos, le sacaríamos el ar. Lo que queda se llama raíz. Entonces lo que quedó se llama raíz, lo anotamos acá para que nos demos cuenta. La raíz de este verbo es estudi, hasta la i. Como tercer paso, entonces, podemos separar el verbo en raíz y desinencia. ¿Cómo lo hacemos? Ya sabemos cuál es la raíz. En este caso, estudi. Nos vamos entonces al verbo estudiaron y acá ya sabemos que estudi es la raíz. La línea que podemos hacer es así, hasta la i. Ponemos raíz, estudi. Aaron, desinencia. Este sería entonces el procedimiento para
separar en dos el verbo, en raíz y desinencia. Tenemos 3 pasos: buscar infinitivo, sacarle la terminación, determinar raíz y desinencia.